Hola, muy buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias por estar otra vez ahí. Como les dije en el programa anterior, hoy vamos a continuar con el tema tan traído y tan llevado de la obesidad. El otro día explicamos un poquito, a grosso modo, incluso con una historia real, de un paciente, pues que a mí me sirve como una especie de un pequeño guión para no irme demasiado, y pues decíamos que, bueno, pues unas cuantas, hacíamos hincapié en unas cuantas connotaciones, ¿no? Como que no hay ninguna dieta fantástica, en plan de panacea, que la gente come y adelgaza y está muy guapa y incluso le crece el pelo, por ejemplo, ¿no? Ni hay ningún medicamento panacea, sino que el tema para adelgazar, o la respuesta mejor para adelgazar, es la de no comer. Entonces, claro, el no comer, una persona cuyos hábitos no son los más adecuados, ni su género de vida, y por supuesto su alimentación no ha sido la más adecuada, pues su cuerpo se ha vuelto, digamos, loco, está completamente discoordinado a raíz de, como decíamos, o bien de su propia constitución, amén también de cualquier sensación o filosofía o cualquier cosa que ha podido perturbar alguno de sus órganos o vísceras, tanto en su aspecto físico como en su aspecto psicológico. ¿No es así? Vale. Entonces, lo que solemos hacer nosotros es precisamente para tratar a estas personas como un conjunto global de síntomas y signos. Recordamos que yo les decía que era como una caja de bombas, un compendio de toda la medicina interna. Ahí sufrían de absolutamente todo. Y como tal, se les debe de tratar como un ente global, no haciendo una superespecialidad por un síntoma que está más o menos encuadrado de acuerdo en los últimos, bueno, en el último régimen que todos conocemos, ¿no? Un régimen sanitario, me refiero. De tal manera que esta persona, pues, recordarán pues, que sufría pues, por su intestino, y su vejiga pues, adolecía de unas cervicalgias, con unas parestesias en el cuarto y quinto dedo, pasaba mucho hambre, pues que había tenido historia de lumbagos y ciáticas, llorona, malas digestiones, dolor de estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Palpitaciones, incluso opresión en el pecho, en fin, etcétera, una serie de síntomas que ella misma sufría, pero que era imposible, yo lo veo desde el punto de vista, lógicamente, era imposible mandar o pedir la ayuda de un grupo, aisladamente, de profesionales que se dedicaban única y exclusivamente a esa competencia que ellos se habían especializado. Bueno, el tema era que estas personas, para adelgazar, lo que tienen que hacer es no comer. Y entonces, gracias a pinchar en el sentido de que no es que se les ponga una agujita, que exista una aguja para el hambre, que esa no la hay, yo al menos no la conozco, sino que se le pinchaba adecuadamente, de acuerdo primeramente a su constitución, y después intentando ir equilibrando cada uno de sus órganos hasta que todo su cuerpo pues quedase equilibrado, aunque de una forma inestable, porque por eso somos seres humanos, ¿no? Que ante cualquier otro factor pues podría caer otra vez en cualquier patología, ¿no? Entonces nos quedaba que decir qué hacía ese paciente, nosotros cómo hacíamos ese tratamiento. Yo les decía que les dábamos y les doy pues una dieta que no tiene categoría de ser dieta, porque prácticamente no se come ni se bebe nada, y ahora explicaré por qué. No se come prácticamente nada, excepto cosa verde, mucha fibra, porque el tema es que en una etapa de su vida esta persona pues ha metido más en el almacén de lo que ha sacado, y por tanto ahí existe una reserva, ese almacén está bastante lleno. Entonces ese tejido vivo de reserva, como es la grasa, tampoco la podemos tirar, sino que adecuarla a su propio metabolismo, de tal manera que de ahí coja una energía que le permita pues
llevar su vida más o menos normal. De tal manera que, esto es como un almacén, como digo, ¿no? En pleno tratamiento, nosotros tenemos que desaconsejar las entradas mientras este almacén, que está muy llenito, no se vaya vaciando y luego pues quede más o menos limpito. Entonces, la segunda parte del tratamiento pues consistiría en que las entradas y las salidas, gracias a esa alimentación y ese género de vida, ya un tema más personal de la persona, fuesen prácticamente iguales, de tal manera que nunca perdiese más peso, pero que tampoco lo ganase, se quedase de acuerdo pues, a una situación cómoda y sana y sobre todo natural. Bien, yo cuento siempre a estas personas que vamos a hacer un poquito lo que hacen los osos, ¿no? Que ellos en unas estaciones determinadas pues lo que se hacen es pues, alimentarse mucho de salmones y de ciertos vegetales, de tal manera que ellos engordan muchos kilos hasta que les toca hibernar, donde se meten en unas oseras, en unas cuevas, y ahí se pasan unos cuantos meses sin despertar, digamos, su biorritmo es muy lentito, pero que lógicamente pues, no se alimentan excepto de la propia grasa que ellos han acumulado por la etapa anterior. Bueno, con estas personas les decimos que con el tratamiento pues vamos a hacer una cosa parecida, excepto que ni las vamos a meter en una osera, ni ellos son animales, lógicamente, sino que pinchando, ellos van a tener la suficiente energía como para desarrollar todas las actividades que ellas hagan, pues trabajo, pues, hacer su deporte, hacer su vida normal, excepto que no comen, ¿no? Y para ello, con este caso, esta señora en concreto, una constitución de un negativo mayor, lo que hacíamos siempre era primeramente tranquilizar su hígado y su bazo. Por su bazo, sobre todo, ese exceso, esa humedad que él tenía, de tal manera que esa grasa no se movilizaba, esa grasa tenía muchísimo agua a su alrededor, porque el tejido graso necesita muchas moléculas de agua para hacer sus propios metabolismos. Y entonces, un problema grande consistía precisamente en que, bueno, la grasa puede ser como un poco como la madera, ¿no? Para que ustedes me entiendan. De tal manera que esa grasa, rodeada de tantísima cantidad de agua, este hígado, donde ahí están todos los metabolismos lipídicos de grasa, precisamente, no va a ser capaz de quemarla. ¿Por qué? Porque esa grasa, si la comparamos con esa madera mojada, la madera mojada no arde. Primero tendremos que secarla, pues para que arda con mejor, ¿no? Combustione mejor y dé la suficiente energía. Creo que el doctor ya les explicaba un poquito sobre cuando les decía que el hígado era la madre del corazón. Yo también se lo he repetido alguna vez, de tal manera que con esa madera quemada producía ese fuego, corazón, y que al fin y a la postre era un órgano fundamental, como ustedes saben y comprenderán, para tener una buena economía corporal. Bueno, todo ese tratamiento sobre el líquido es fundamental a partir de sus órganos vitales, como el pulmón, digo pulmón, sí, lógicamente riñones, vejiga, y ese órgano triple recalentador que nos va, ese meridiano santo, que nos va a ayudar a eliminar un montón de cosas, líquidos también, junto a movilizar esa linfa que está tan sumamente atascada, cuando formaba esas piernas como un poco forma de paquidermo, ¿no? Patas de elefante, precisamente cuando había tanto estancamiento. Pues gracias a tranquilizar ese hígado y ese bazo, eso va a empezar a moverse, y posteriormente este líquido se va a ir reciclando, digamos,
De tal manera que estas personas, ahora ellas también comprenderán, y ustedes, si han seguido algún tratamiento, muchas de las veces la pérdida de peso que tienen no se corresponde con la pérdida de volumen. De tal manera que ustedes pueden decir, pues no lo entiendo porque esta semana o esta quincena no he perdido peso, sin embargo he quitado una talla de la ropa. Es precisamente por esta mala distribución de líquidos que había, que se han movilizado, que se han perdido, y posteriormente, en el siguiente paso, es cuando ya se quema más cantidad de grasa, precisamente porque el cuerpo está claro que necesita algún combustible y lo cogemos directamente de ahí.